quisiera darle la bienvenida a esta entrevista por parte de la revista Archivos, agradeciéndole primero que todo el espacio, la disposición frente a las temáticas que vamos a ver el día de hoy, conocer un poco más sobre el archivo histórico, conocer un poco más sobre el archivo histórico de la Universidad de los Andes, conocer sus proyectos, conocer expectativas frente a lo que hoy en día es el archivo histórico y conocer parte también de ese pasado que caracteriza no solo por ser un archivo histórico, sino también como parte de la historia también de la Universidad de los Andes. Entonces, agradezco nuevamente la aceptación de esta entrevista, Henry, igualmente el apoyo de su equipo de trabajo también. Agradezco mucho en parte. Y antes también de continuar, voy a leer una breve reseña para que demos comienzo a la entrevista. Listo, Luis. Para la revista Archivos tenemos el privilegio de contar con Henry Alexander Rengifo Sánchez, quien es ingeniero industrial de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y magíster en Gestión Documental y Administración de Archivos de la Universidad de La Salle. También cuenta con una experiencia profesional superior a 20 años en cuanto a gerencia de proyectos relacionados con la implementación de sistemas de gestión de calidad, administración y gestión de archivos físicos, electrónicos y optimización de procesos de negocio con apoyo en tecnologías de la información en empresas del sector público y privado en Colombia. Actualmente es director del área de administración documental de la Universidad de los Andes, donde lidera la implementación de una solución para la conformación de expedientes digitales y el archivo digital de la universidad, entre otras actividades. Por último, es miembro del Bureau de la sección de archivos universitarios e instituciones de investigación del Consejo Internacional de Archivos ICA, ICASUB, y vicepresidente de la Red Iberoamericana de Archivos de la Educación Superior. Como contexto, el Archivo Histórico de los Andes nos comenta que los archivos universitarios representan la posibilidad de salvaguardar la memoria histórica a través de materiales con características únicas y así conocer los aportes que han realizado las instituciones de educación superior en la construcción de país en ámbitos como el académico, cultural, científico, investigativo, entre otros, mediante las actuaciones administrativas y las labores de investigación llevadas a cabo para la generación de conocimiento. En el Archivo Histórico de la Universidad de los Andes se conserva la documentación que da cuenta de los hitos del desarrollo de esta institución desde su concepción y aquellas evidencias en cuanto a relación con el desarrollo del país y asimismo información producida por sus unidades académicas y administrativas y también de la sociedad en general a través de las donaciones que se han recibido en los últimos años, siendo fuentes para la investigación y para el conocimiento del país. Ya con esta breve introducción, Henry, igualmente pues damos comienzo a la entrevista, nuevamente reiterándole el agradecimiento de este espacio. Y por supuesto, iniciamos con la primera pregunta, donde dicha pregunta dice, cuéntenos un poco sobre su experiencia laboral y profesional. Bueno, Luis Guillermo, pues primero que todo, muchas gracias por esta invitación y por contactarnos para el medio que usted representa y que la verdad es bastante impresionante lo que ustedes están haciendo, sobre todo en este campo tan cerrado, limitado, como es el tema de los archivos y el patrimonio y la documentación. Así que de verdad es un honor estar con ustedes en este momento. Bueno, yo le cuento de mi trayectoria profesional. Primero es que yo llevo en este tema de los archivos mucho tiempo. O sea, yo soy ingeniero de profesión,
soy ingeniero industrial dedicado y con formación específicamente en todo el área de calidad y de procesos. Y yo llego al archivo de la Universidad de los Andes, pues podría decirlo que básicamente para atender una problemática particular que en su momento la universidad tenía, que era con la gestión de los documentos electrónicos. Eh, Porque digamos que mi trayectoria profesional, si bien fue de ingeniero, siempre mi acercamiento o mi trabajo con los archivos estuvo en darle solución a través de la tecnología a las distintas problemáticas que habían. Entonces, en instituciones que trabajé previamente, eh, instalé o colaboré con el tema de implementación de PKIs, de sistemas de gestión de correspondencia, de sistemas de gestión documental, BPM, bueno, todo lo que tiene que ver con tecnología enfocada al manejo de los archivos, y así llego. En la universidad, cuando vean mi perfil, consideran que podría ajustarse para ser director de la oficina. En su momento era la oficina del archivo institucional. Y cuando llego a la universidad, pues básicamente una de las cosas que propuse era la organización de la casa. Lo primero era que la oficina de archivo institucional de la universidad tenía una mirada muy enfocada a eso, a un archivo institucional y específicamente enfocada a la recepción de documentos y material que las unidades consideraban eh, o que se les ocurría que era que la tenía que tener el archivo. Y pues usted muy bien como profesional en eso sabe lo que eso significa, que es recibir basura en muchas de las grandes oportunidades y no necesariamente documentación que realmente apoye a lo que es la misión del archivo, que es construcción de memoria. Y digamos que eso fue el enfoque. ¿Cómo hacemos para que realmente le demos o a través de la técnica del archivo apoyemos a esa construcción de memoria? No solamente la memoria para la institución, sino memoria para la sociedad, memoria de utilidad para la sociedad. Y digamos que la Universidad de los Andes siempre ha sido como pionera en muchos aspectos, ha sido pionera, no sé, en la Universidad de los Andes es cuando llega el Internet a Colombia, por ejemplo. O sea, lo que es el dominio.co llega por la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes vinieron grandes personalidades como Albert Einstein en la década de los 60, 70, cuando realmente este señor, nuestro gran fundador, pues realmente empieza a hacer ese despliegue internacional de la universidad, de darle toda esa mirada de lo que hoy en día se conoce como los Andes y que en su momento sus inicios nacen como una institución que no quería ni ser enfocada en un partido político ni tampoco en una comunidad religiosa, sino quería ser completamente agnóstica. Entonces, para darle cumplimiento a eso, la universidad ha sido siempre pionera y esto no fue la excepción. Entonces, la universidad empieza a apoyar este proceso de transformación y así es que nace lo que hoy conocemos como la jefatura de administración documental. Y el contexto de administración documental, pues digamos que la palabra administración no solamente involucra el tema de la gestión documental, sino la administración de la documentación como un todo, desde el momento en que yo la concibo hasta el momento en que yo la dispongo, porque eso es como el ejercicio importante de lo que significa realmente un ciclo de vida de un documento, que ese documento no solamente nace, crece, se reproduce y muere, sino que realmente ese documento nace, se tiene, se gestiona, se tramita y se dispone para que alguien más lo use en otro momento del tiempo. Y eso es como la funcionalidad o el objeto que tiene este nombre en eso. Y segundo, el otro punto importante que empezamos a hacer es la memoria. ¿Cómo hacemos para construir memoria? Y cuando uno habla de la construcción de memoria, la construcción de memoria también es un concepto que va mucho más allá de lo que es el archivo netamente. Eh, Porque la memoria, digamos que es eh, poder uno evocarlo a lo que son recuerdos, anécdotas, experiencias, que no necesariamente hace parte de material documentado a través de documentos o a través de evidencias, sino que son historias orales, anécdotas,
fotografías, momentos, bueno, una serie de contenidos que son muy valiosos y que el archivo de la universidad intenta evocar, conservar y por supuesto preservar con el tiempo. Bien, Alexander, y escuchándolo allí en esa mezcolancia de anécdotas, de situaciones, como ingresó a la Universidad de los Andes, ¿en algún momento usted se imaginó asumir este reto? ¿O simplemente, como su merced lo indicó, hay que poner la casa en orden y listos, prosigamos con lo que haya que hacer? Sí, no, no, la verdad no, nunca lo consideré, o sea, nunca me imaginé realmente que iba a terminar en el mundo de los archivos, que realmente es un mundo que me ha enamorado, ¿no? O sea, es un mundo del cual me enamoré y yo creo que buena parte de las personas que nos desempeñamos en este campo nos ha sucedido eso. Eh, no, la verdad no era mi plan de vida, no era mi plan de ello, pero como le digo, es un campo bonito, desagradecido, pero también es atractivo. Y creo que esa mezcla es importante porque a mí personal, en lo personal hay algo que, ya hablando de mí como ser, que me apasiona y es el tema de cómo transformar algo y cómo aplicarle valor a algo y eso sí hace parte de mi rol como ingeniero. Y en ese sentido creo que en esto lo he podido aplicar, porque como le decía al principio, llego y propongo una reingeniería del área. Vamos a enfocarnos en esta otra y vamos a enfocarnos en ese punto. Esa reingeniería trabajo a que, bueno, listo, esto lo estamos organizando, vamos a organizar la casa. Ahora, ¿cómo lo vamos a organizar? Si la universidad me está dando toda la apertura para poder hacer una reingeniería de ello o reorganización de eso, pues cómo lo estamos haciendo. Y en ese cómo lo estamos haciendo, empezamos a crear una metodología que dentro del país ha sido reconocida, ha sido exitosa y que creo que ha traído frutos y que es toda la metodología orientada hacia los procesos, hacia un esquema funcional. Y en ese sentido puedo apreciarme de que hemos sido pioneros en el desarrollo de esa metodología y que ese desarrollo realmente ha sido incluso eh, acogido o por lo menos visto e incorporado por otras instituciones que han venido a mirar nuestro modelo y seguido nuestros pasos. Y eso es un motivo también de orgullo, ¿no? Porque creo que hemos visto también unos muy buenos resultados al interior de la institución, hemos aprendido también de los errores, nos hemos equivocado, pero siempre ha sido una dinámica que nos ha mantenido en constante tiempo, en constante evolución, en constante cambio. Y que hoy en día con la aplicación ya o la incorporación de tecnología a todos esos procesos realmente ha traído unos frutos importantes. No, interesante, Henry, porque igualmente, así como usted visualizó poner esa casa en orden, se han visto los frutos, se han visto los resultados, se va recopilando esas anécdotas, esas experiencias que va siendo parte de la memoria del archivo histórico de la Universidad de los Andes y que prácticamente la memoria en cuanto a funcionarios, en cuanto a las personas que han trasegado allí, los mismos estudiantes pueden dar fe de ese avance, de esas actividades que ustedes han hecho y eso es muy relevante, muy importante que para, digamos, dentro de la profesión puede ser desagradecido porque muy pocos valoran lo que realmente otra persona hace relevante, que reorganizar una área, poner las cosas en orden y que el día de mañana otras voces hablen de ese trabajo, ese esfuerzo, esos frutos que ustedes como entidad, como institución, están dejando su huella, están dejando esa marca y eso es muy relevante, Henry. Sí, Luis Guillermo. Y lo otro que es importante es el equipo, ¿no? O sea, creo que es muy importante siempre mencionar y reconocer el equipo. Yo tengo un equipo maravilloso de gente que me ha acompañado en ese tema, Ujú. ¿no? Porque digamos que una cosa es que decir voy a hacer esto, otra cosa es que la gente lo siga y que esté dispuesto también a acompañar
esa aventura y sobre todo hacerla posible. Y en ese sentido, por ejemplo, tengo dos archivistas egresados de la Universidad de La Salle, una bibliotecóloga de la Universidad Javeriana, personas que han estudiado en el SENA y que luego se han formado como técnicos. Entonces, digamos que hay una muy buena representación de profesionales de las escuelas de acá de Colombia que nos han acompañado en ese proceso. Es un equipo muy pequeño. Somos realmente, bueno, en este momento somos ya 9 personas, 10 personas, pero antes éramos mucho menos. Y la verdad ha sido muy, muy bonito eh, trabajar con ellos y sobre todo el acompañamiento y la, la entrega y el compromiso que ellos Ujú. han puesto de sí, sobre todo porque no solamente es aplicar, sino también desaprender para volver Ujú. a aprender y aplicar sobre lo que ya tienen. Entonces, creo que eso es algo muy valioso para todos. De acuerdo, Alexander, y más el insumo que su equipo de trabajo es ese apoyo incondicional, porque, digamos, usted como director, como jefe, como gerente, aplicando allí muchos roles, hasta líder, que sería la palabra apropiada de ese liderazgo que usted impone, eso es lo que se van a hallar el día de mañana, ese equipo de trabajo, que el día de mañana, cuando estén en otras proyectos, en otras actividades, van a tener en cuenta lo que usted como líder, como jefe inculcó en ellos y prácticamente lo van a aplicar siendo ellos líderes el día de mañana en otras instituciones, liderando proyectos. Entonces, claro, el trabajo en equipo es valiosísimo y que igualmente en proyectos, en instituciones le dan el valor agregado, en otros espacios tal vez no, pero igualmente el valor agregado son las personas que hacen la institución y que igualmente se refleja y se ve hoy en día con los frutos recogidos en lo que han hecho en estos momentos y lo que harán en el futuro como institución, como archivo histórico en la misma universidad. Con seguridad, con seguridad. Sí, señor. De acuerdo, Henry. Bien, ya aquí como rompiendo el hielo, como en este inicio que se va uno metiendo más como en el cuento, cuéntenos, Henry, cuando usted empezó a ordenar la casa, cuando asumió ese reto en la Universidad de los Andes, tal vez de otras voces, de otros exfuncionarios, de otros compañeros de trabajo. ¿Cómo fue esa creación del archivo histórico en la Universidad de los Andes? Si nos puede comentar, Henry. Pues mire, la creación del archivo de la Universidad de los Andes realmente ha tenido muchos momentos. Ujú, El archivo de la universidad o más bien el área como de archivo institucional, lo que se ujú, conocía, sí. realmente data desde el año, bueno, la universidad se crea en el año 48, empieza, pero el archivo como tal inicia en el año 67. Y en el año 67 eh, ya hace parte de la Secretaría General de la Universidad. Entonces, en ese sentido, la universidad es pionera porque fíjate que la ley 594 eh, coloca los archivos como parte de la alta dirección. La universidad, y eso es en el 2000, la universidad del año 67 ya lo tenía ahí. Ahora, ¿por qué nace ahí? Porque digamos que antes lo pertenecía a la biblioteca, muy seguramente emulando eh, el modelo gringo, ¿no? El modelo anglosajón, que los archivos hacen parte de las bibliotecas. Y en ese momento, cuando la biblioteca dice, oiga, pero un momentico, mi técnica es distinto, mi forma de organización es distinto, la mirada que yo le tengo a la documentación es distinta a la de un archivo, yo tengo ya un acervo de una buena cantidad de documentos, se estimaba que en ese momento eran alrededor de 5 millones de documentos, que no los pueden gestionar y que hacían parte de otra cosa. Y esa otra cosa, pues la crean como el archivo institucional y empieza y nace directamente con debajo de la Secretaría General, así sea la Secretaría General. Y a la Secretaría General de la universidad se le coloca por estatutos la función de conformar el archivo de la universidad. Entonces, desde ese momento se tiene, digamos que la Secretaría lo siguió haciendo y lo siguió desarrollando. Eh, yo llego en el año, caramba, 2009, y en ese momento una de las primeras cosas es que el rector de entonces
apoya el proceso de darle una mirada distinta a esa organización de esos documentos y nace lo que hoy se conoce como administración documental, por lo que ya le comenté. Entonces, en el año 2009 nace como una nueva unidad y en ese momento se crea o se estipula un comité de archivo con una mirada mucho más general y global de la universidad. Entonces, ese comité de gestión documental que se crea en ese momento nace con la mirada del ingeniero de sistemas que está en la parte de tecnología, con la parte de planeación de la universidad, con la parte financiera de la universidad, eh, con la parte de recurso humano de la universidad, con una mirada del departamento de historia de la universidad. Entonces, tiene una mirada mucho más interdisciplinar y como también en cabeza de las grandes eh, personas o las grandes unidades que en ese momento lideran o lideraban el cambio de lo que era la institución. Entonces, digamos que creo que eso es una mirada importante de cómo institucionalmente la universidad también se preocupa por ello y por cobijar esta área y estos procesos dentro de una instancia superior. Eso es como algo que me parece que es importante recalcar. Eh, bueno, eso como primera medida. Como segunda medida, creo que es otro momento, otro hito importante, es cuando empezamos a hacer la incorporación de la tecnología que iba a acompañar todo este proceso. Porque una cosa era la técnica, una cosa era todo el modelo, y ese modelo tocaba para calentarlo eso. Y eso es algo que nos demoramos, y hay que reconocerlo desde ese punto de vista, que la universidad se ha demorado en ese tema, pero creo que hoy en día que estamos en ese punto, eh, podemos ver la tecnología con una mirada mucho más integral. Y me refiero a integral es porque normalmente cuando tú hablas con las personas que estamos en el medio, consideramos que nuestro objetivo final es comprar un gestor documental e instalarlo en la unidad y gestionar todo por ahí. Y creo que en contrario a nosotros, lo que hemos buscado es más una tecnología que nos acompañe en la incorporación de un proceso donde la gestión documental es un actor dentro de ese proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Realmente la gestión de la información de la universidad apalancado con la técnica archivística porque es lo que le da la organización y lo que le da la visibilidad a esa documentación y soportado sobre una plataforma de tecnología. Entonces, creo que esa mirada eh, es importante y a mí en lo personal me ha parecido acertada. Interesante, Henry, porque allí es darle ese valor agregado y qué chévere, podría decirlo en ese término, chévere en el sentido que otras personas que tal vez conozcan o no conozcan de fondo el interés por los archivos, por la memoria, leen ese toque y digan, no, venga, aquí separemos archivos con bibliotecas, son dos cosas diferentes, se Sí, parecen algunas cosas, en otras, en servicios, en procesos tal vez se parezcan en algunas cosas, en otras no, pero chévere que de esa otra mira otras personas, no, venga, esto es otra institución, aquí vamos a fundamentar, establecer procesos, procedimientos, vamos al enfoque diferente y todo con el objetivo también de salvaguardar la memoria de la universidad, independientemente de sus procesos, procedimientos, roles, actividades, es darle esa mirada y qué interesante porque eso es darle, ver la necesidad realmente de lo que requiere la misma institución como institución universitaria, académica y que también, digamos, es encontrarse como con ese, bueno, yo lo apoyo,
le cuente conmigo, estoy allí. Entonces, eso me parece muy relevante, Henry, porque en otras instituciones a veces se ve el apoyo, pero digamos es muy, como uno lo podría decir, como un proceso lento pero seguro, pero a veces se dan las cosas, a veces no, lo apoyamos con esto tal vez no se puede. Y me parece interesante, Henry, porque digamos en el caso de ustedes se vio esa mano amiga, por decirlo así, y que poco a poco también se fueron dando las cosas. Sí, y creo que también nosotros nos hemos ganado ese espacio, ¿no? O sea, un poco, no es que la Universidad Tampeque haya sido abierta a manos llenas y tranquilo, haga lo que quiera, sino un poco también a través de los resultados se ha venido construyendo esa confianza para que la universidad esté tranquila con lo que también nosotros estamos proponiendo y haciendo. No, de acuerdo, Henry. Lo importante es que la misma institución mantenga ese respaldo hacia ustedes como proceso y se fortalezca mucho más prácticamente y más de ver la necesidad de divulgar esa memoria tan importante que conserva desde casi más de 50 años la universidad y si iría un poco más, pues eso es un valor agregado fundamental e importante, Henry. Muy interesante. Ahora bien, en esos ires y venires, ya digamos, asumiendo ese rol de liderazgo, de la dirección de esta área de administración documental, sus procesos, procedimientos, que el archivo histórico, que el archivo de gestión, entre otras actividades, ¿cuáles son esas fortalezas y debilidades que igualmente su merced ha venido encontrando y ha venido identificando, mejorando? Cuéntenos un poco, Henry, por favor. Bueno, yo le voy a hablar a nivel general Ujú, bueno, empecemos por las fortalezas. ujú. Creo que las fortalezas es que creo que precisamente la incorporación o la visión de un modelo de universidad para atender la gestión documental, eh, y como lo digo y enfatizo la palabra universidad, es un acierto, porque digamos que, como le digo, nosotros y puedo decirlo tercamente, propusimos seguir un modelo que iba incluso un poco en contravía a lo que proponía el Archivo General de la Nación, que era, el Archivo General siempre ha hablado del modelo orgánico funcional y nosotros desde hace mucho tiempo estamos hablando de un modelo por procesos. Y la razón en su momento parecía ser muy simple. Eh, un modelo orgánico pues va atado a una estructura organizacional. La estructura organizacional en la universidad es muy constante en su variación. O sea, no sé, yo el organigrama fácilmente puede cambiar 3, 4, 5 veces en el año. Entonces, usted tener un modelo orgánico para su esquema archivístico, pues le puede resultar más una carga operativa que realmente un tema de apoyo de valor. Eso creo que es un punto importante. Y segundo, los procesos son estables. O sea, ¿cuáles son los procesos misionales de cualquier universidad del mundo? Enseñar, investigar y formación o educación continua, educación externa o educación para el trabajo. Bueno, el nombre que usted le quiera dar, pero son esos tres los procesos que cualquier universidad del mundo tiene. Los otros son añadiduras o extensiones o distintos nombres. Entonces creo que eso es algo muy estable con el cual usted puede empezar a trabajar y que usted realmente le puede empezar a mirar la institución como como una institución mucho más plana, porque a la final una de las cosas que la gestión documental tiene es que la gestión documental es transversal a los procesos, es transversal a las actividades que usted tiene. O sea, eh, usted cuando usted necesita recuperar un contrato, o usted necesita para una evidencia o para responder a un requerimiento legal,
o sencillamente para dar algo de valor a lo que usted hizo en su institución, pues usted no le importa quién lo gestionó, a qué área lo encontró, sino usted lo que necesita es el documento, usted necesita la información precisa, completa, estable, accesible y que refleje lo que pasó. Y eso da un poco de transparencia también en la relación de la institución con su sociedad, o sea, llámese su sociedad interna, su sociedad inmediata o la sociedad externa. Entonces, creo que eso da, y los archivos, una de las razones una de de los activos más importantes que tiene que tener un archivo es eso, transparencia. Eh, entonces, creo que eso es uno de los puntos que nosotros hemos logrado eh, eh, tener, o sea, una visión mucho más holística, más general de lo que significa el archivo para la institución. Dos, creo que el otro punto es que nosotros hemos ganado confianza y reputación dentro de la institución como una unidad que ofrece valor en términos de preservación, ofrece valor en términos de confianza, ofrece valor en términos de recuperación y acceso. Porque digamos que cuando usted mira la técnica, pues usted en la técnica está preocupado de cómo se llama el documento, qué código le puso, cómo lo nombró, cómo lo folió, cómo lo organizó, en qué caja quedó. Sí, sí, o sea, una serie que usted a la final como usuario no sabe. O sea, usted, no sé, usted necesita, en el caso de la universidad, usted necesita cuando el señor Pepito Pérez se graduó de tal programa y qué requisitos cumplió para haberse graduado. Punto. Sí, usted no le importa si eso fue en el año 50, en el año 60, si fue de la facultad A, de la facultad B, si lo gestionó el doctor X o el decano Y. Eso no le importa en lo más mínimo. Usted necesita ese documento. Y creo que eso es otra de las cosas que usted como archivo debe tener claro, de que el lenguaje de comunicación de la archivística es para los archivistas, pero hacia el usuario, usted debe comunicarse en el lenguaje del usuario. O sea, usted debe tener la facilidad o debe por lo menos tener la tranquilidad de que el usuario le pueda hablar en el lenguaje que el usuario lo necesita y no en el lenguaje archivístico con el cual usted hizo la rigurosidad de eso. Entonces creo que esa es una de las fortalezas que nosotros tenemos. La técnica es para nosotros, pero hacia atrás, hacia afuera, las personas nos pueden llegar y preguntar en el lenguaje natural, como cuando usted le pregunta a Google. Usted le pregunta, le hace una pregunta natural, usted no le hace con el operador booleano y entrecomillado, y bueno, sí, o sea, no lo utiliza. Entonces, eso es otra fortaleza. Y tercero, eh, creo o creemos bien que eh, los archivos, la función que tiene el archivo, por supuesto que es preservar, pero más allá de preservar está en la disponibilidad y el acceso a la información. Y creo que en eso los archivistas normalmente, y perdón que diga, nos equivocamos porque no soy archivista, pero es como si lo fuera, nos equivocamos en el sentido de que salvaguardamos tanto esa técnica que nos olvidamos precisamente del servicio hacia el usuario, o sea, ¿para qué existimos? ¿Para qué estamos? Y un poco el para qué estamos es para precisamente preservar, pero ¿para qué preservamos? Pues para que podamos acceder a la información, para que alguien la pueda ver, para que alguien la pueda remembrar, para que alguien la pueda utilizar y para que alguien la pueda usar. Ese creo yo que es el fin máximo de los archivos, es precisamente poder poner a disposición de las personas sus tesoros.
o los tesoros que en algún momento a alguien consideró que eran relevantes, importantes, necesarios, o que sencillamente ni siquiera lo pensó, pero que se convirtieron en hito, y en el archivo es el lugar, es el punto donde usted los puede poner nuevamente en la boca del mundo, y poder usted eh, revivir esos momentos con otra mirada de entonces. Entonces, creo que eso es el tercer punto importante de nosotros, es la visión que tenemos sobre el servicio al usuario, o sea, sobre el acceso al servicio. Que nosotros, toda nuestra labor está centrada hacia que las personas puedan acceder al, a los archivos. O sea, eso es nuestro fin superior, es que los archivos estén abiertos y dispuestos para quien lo necesite. Obviamente, pues hay información que es reservada, que es restringida, pero bueno, eso ya es otro cuento. Pero, pero, pero todo nuestro enfoque está es hacia eso, el servicio. Eso es nuestra razón de ser. De acuerdo, Henry. Esas son nuestras fortalezas, esas tres. Ahora, Tranquilo. en nuestras debilidades, entonces en las debilidades, pues por supuesto ya uno puede hablar de temas asociados a que esto también es un tema de estar convenciendo, ¿no? O sea, esto es un tema de que usted encuentra todavía mucha resistencia en las personas y mucha renuencia de que esto es mío y esto yo lo tengo, y digamos la posesión personal y de que usted se toma sobre eso, la duplicidad de información que usted puede encontrar también en los temas. Entonces, eso también se minimiza un poco con el tema de confianza, ¿no? De que usted, al tener unos procesos, unas estrategias mucho más sólidas, pues otorga confianza y por lo tanto seguridad sobre ello. Pero creo que esas son las principales debilidades. La construcción de confianza es un tema importante, por supuesto que el tema presupuestal, porque esto cuesta plata, esto cuesta dinero, esto es y son temas de largo aliento, son temas pues, de no acabar. O sea, usted un archivo histórico, pues usted tiene que, pues de una vez por ser histórico, ya la palabra misma lo dice, es para toda la vida. Y pues usted está sujeto a los vaivenes de quien en su momento considere que es de toda la vida cuando se acaba. No, de acuerdo, Henry. Y su merced toca un punto muy importante que en esos ires y venires en medio de las actividades que se ejecutan, de los procesos, los servicios, que es una palabra importantísima, la atención al cliente, allí igualmente podemos encontrar debilidades que el día de mañana se van a convertir en fortalezas. Y todo apuntando a la mejora del servicio, el acceso a la información, la consulta, cambiándole un poco el chip también a los usuarios internos de la universidad, que esos son los clientes potenciales, como dicen por allí, así también como los clientes externos que son los que van a dar de qué hablar de, oiga, ya me atendieron bien, me De acuerdo. apoyaron en el acceso a la información, no, el director de allá, mejor dicho, eso, qué amor ese hombre, mejor dicho, eso, uno se puede encontrar con cualquier halago, pero ese halago se lo gana porque está la actitud, la disposición. Y allí igualmente me quiero enfocar, Henry, y es en este caso que nos comente sobre esos servicios que ofrece el Archivo Histórico de la Universidad de los Andes y entre ellos actualmente o a futuro, cuáles están en proceso de cambio e innovación en estos momentos. Hmm. Mire, hay un servicio en particular que me parece muy lindo, que se llama Dona tus archivos. Y ese servicio tiene particularidad eh, como dos hitos. Uno es que cuando nosotros recibimos el archivo institucional, había un acervo más o menos de unas 2.500 fotografías, pero que no estaban descritas. Entonces usted no sabía quién estaba en la foto y no sabía de qué momento pertenecía esa foto. Entonces, una de las actividades que empezamos a enfocarnos es cómo hacer para describir esas fotografías.
Y en ese punto, pues empezamos a reunir a personas que en la universidad llevan muchos años o que llevan mucho tiempo y empezamos a hacer como actividades de acercamiento con ellos. Entonces, hicimos tablas de queso, tardes de tertulias, reuniones con equipos, remembranzas, personas que nos apoyaron en eso. Cuando salieron las redes sociales o cuando nacieron nuestras redes sociales, fue un hito importantísimo porque egresados antiguos o personas ya mayorcitas nos enviaban, eso lo vi en tal lado, mire, eso lo vimos, no sé cómo, bueno. Otro punto importante era, por ejemplo, las frases que nos ayudaron a construir los propios estudiantes, por ejemplo, memorias del mañana, ¿sí? O historias del ayer, eh, eh, hashtag de el ayer y hoy. Entonces empezamos a tomar fotografías eh, que estaban de hace, no sé, 20, 30 años, a tomarlo desde el mismo momento con el mismo enfoque a hoy y hacer el paralelismo entre una foto antigua y una foto de hoy. Y eso, por ejemplo, generaba una reacción importante en las redes y que la gente, o sea, se empezó a generar una comunidad y unas interacciones. Y eso fue, por ejemplo, fue una cosa súper linda que impulsó muchísimo el proceso y que nos posicionó en muchos aspectos. Y eso trajo a su vez de que empezáramos a preguntarles a las personas, oiga, ¿usted no le gustaría tener sus archivos con la universidad? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser, por qué el archivo de la universidad tiene que hablar solo de la universidad si precisamente parte de lo que es universidad es su comunidad? Yo no sé, por ejemplo, un muchacho que en este momento esté en primer semestre, si ese va a ser nuestro próximo futuro presidente de la República. Yo no tengo ni idea. Entonces, vale la pena tener eso. Y precisamente con esa idea es que en las bienvenidas de estudiantes de primer semestre tenemos un stand, ¿sí? Y donde damos a conocer a esas primeras momentos, a esos chicos, eh, el archivo. Puede que no vayan nunca, pero lo conocen ese día. Y lo hacemos no contándole las fotos viejas, les tomamos fotografías a ellos, hacemos concursos, o sea, algo muy, muy cercano a ellos. Les mostramos las redes, síganos, los invitamos a participar. Bueno, hay una serie de temas para eso. Eh, También otras cosas que empezamos a construir fue, por ejemplo, con las fotografías precisamente, construimos unas agendas. Y esas agendas inician como una especie de regalo para los mismos directivos e incluso para directivos de otros archivos del ámbito nacional e internacional. Y después eso terminó vendiéndose dentro de la librería de la universidad. Sí, y era bonito porque era cada tanto grupo de hojas, había unas fotografías del archivo con una pequeña reseña y con un diseño que nos ayudó a hacer un profesor de la universidad que es un diseñador y entonces era una cosa muy bonita, una cosa completamente funcional, pasta dura, bueno, súper linda. Eh, y nacieron una serie de cosas, que el pocillito, que el termito del agua con temas alusivos a los archivos. Y en el Dona los Archivos, entonces empezamos a recibir cosas, por ejemplo, la colección del doctor Solio Payares Villegas, la colección del expresidente César Gaviria Trujillo, que tenemos de pues, una persona que todavía incluso eh, da que hablar en el ámbito nacional, y es un señor que siempre estuvo muy preocupado por construir archivos, o sea, una persona sensible al tema. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos información muy valiosa de él, por ejemplo, y de él y su paso por la presidencia como ministro, hitos importantes de la historia de este país como la constituyente del 91, el cierre del Congreso, todo el proceso de la lucha contra las drogas. Bueno, una serie de situaciones que realmente son muy interesantes. La colección, hay una persona que fue una de las primeras colecciones que se llama Richard Haydn. Este profesor que es de la Universidad de Columbia, él hizo una investigación muy importante en la década de los 60 contando el desarrollo de todos los ingenios azucareros
del Valle del Cauca durante el siglo XIX, que básicamente eso fueron inmigrantes suecos y alemanes que construyeron todo ello y que desarrollaron todo lo que hoy en día se conoce como la industria azucarera del Valle del Cauca, que mueve pues buena parte del tema del país y que hoy en día esta generación o estas lo vemos como los grandes ricos, pero no sabemos el contexto en lo que sucedió en su momento. Eso está en la universidad, esa historia, ese señor, cómo la construyó. Entonces, hay unas cosas que son muy relevantes y, digamos, el don a tus archivos, la universidad tiene docentes, personas muy importantes que han escrito muchas cosas y personas de gran calado para el ámbito nacional que esperamos que nos acompañen con sus escritos, con sus archivos, con todo ello que no publicaron o que son antecedentes para sus publicaciones, que consideren el archivo de la universidad para guardar su información, para que futuras generaciones o generaciones actuales quieran revisar sus investigaciones, sus notas, sus documentos y que la universidad los tiene dispuestos para ello. Esa es la motivación para ese servicio. Cuando usted me pregunta que qué servicios han estado reorganizándose, pues nosotros tenemos un servicio de reprografía. Entonces, anteriormente, pues los archivos eran físicos, entonces les decían, mire, cambien sus archivos físicos por archivos electrónicos y nosotros les ayudamos en ese proceso. Obviamente, hoy en día eso ya está en decadencia y eso ya realmente ya no es un proceso que se haga con la técnica que se hacía anteriormente. Y eso es uno de los servicios que está cambiando considerablemente. ¿En qué eso estamos cambiando? Que usted ya tiene sus archivos electrónicos. Nosotros le ayudamos a que sus archivos electrónicos usted los conserve con una organización, con una disposición, los tenga de alguna forma. Bueno, le enseñamos ciertas técnicas para que usted pueda acceder a eso, a sus archivos personales, sus archivos laborales. No, interesante, Henry, porque allí igualmente todas estas temáticas que usted comenta hace parte de conservar muchas anécdotas, muchas historias. El ejercicio que ustedes hacen con los estudiantes me parece muy relevante, importante, porque no es del común, como por ejemplo, vamos a visitar el archivo histórico de X entidad. Conocer solo, no, que tiene fotos de expresidentes, del primer rector. Bueno, de parte histórico puede ser interesante, pero en la dinámica que ustedes hacen es chévere porque ya sus estudiantes hacen parte de la memoria institucional de la universidad y que el día de mañana, por decirlo de alguna manera, como experiencia o anécdota, ¿no? Y un hijo de algún estudiante que se graduó con honores. Está siguiendo los pasos de su padre y que dice, oiga, chévere, mi papá lo vi en una foto allí y no eran cualquier temática, era como una actividad asociada y es ver algo diferente. Eso hace que también los mismos estudiantes de la misma institución sean esa identidad de pertenencia como institución, no solo porque, bueno, que en una foto y para de contar, no. Aparte de allí, detrás de eso hay un contexto. Y aparte, y adicional es que es un poco decirles también a las personas de que Ujú. los archivos históricos se caracterizan porque tienen historia, pero ¿quién construye la historia? ¿Cuándo se conoce, cuándo se construye la historia? Entonces, uno de los lemas que nosotros utilizamos es que la historia la construyes hoy, hoy es, en este momento estamos construyendo historia. Entonces, si tú quieres ser parte de la historia, lo que tú hagas en este momento, lo que tú estés desarrollando en este momento, puede ser relevante en un futuro. Entonces, eso es un poco el lema y la motivación que está detrás de ello. No, interesante, Henry, todo esto que me comenta, porque es como uno transportarse en el tiempo, en esos instantes relevantes y que el día de mañana prácticamente va a dar de qué hablar de esa memoria que preserva y que seguirá preservando ustedes como institución, como universidad, como archivo histórico. Eso es un papel importantísimo y el rol que ustedes están ejerciendo desde los procesos operativos, administrativos y que algo que su merced comentaba y es
el tema económico, porque igualmente esto no se sostiene solo con procesos, sino bueno, si está el apoyo, el aporte económico, fabuloso, porque allí se desprenden proyectos, se suplen necesidades, entre otros roles, Henry. Sí, señor. Ahora, ahora, ahora bien, basándonos en el tema de experiencias de, de memoria, hay una pregunta que me parece muy importante y relevante y es, dentro de ese quehacer diario, dentro de esas actividades como institución, como archivo histórico, ¿hay alguna anécdota en especial que ustedes nos quieran contar y que haya pasado en el archivo histórico, Henry? Hombre, mire que eh, hay varios puntos, no, o sea, yo creo que una anécdota, como le digo, muy bonita es precisamente lo que le estaba comentando con con la fotografía, con la fototeca. Eh, Ese tema de remembrar, de traer usted momentos, sin memoria, o sea, que usted, por ejemplo, o sea, para mí era muy lindo cuando nosotros invitábamos a personas de, no sé, 20 años en la universidad, 30 años, y los sentábamos en una sala y empezamos a pasar fotografías y cuéntenos quién es él. No, este es el doctor tal, o este era Pepito Pérez, o este era Julanito. No, esto fue tal día, en tal momento. Y a la final usted ponía a la gente a hablar y a recordar y esas personas se hacían parte de, y usted lo sentía como nuevamente, o sea, el archivo también le ayuda a usted a crear identidad, identidad con su institución. Y eso me parece una, no sé si llamarlo una anécdota, pero sí me parece algo muy bonito. Que usted el archivo le genera a usted identidad, porque nuevamente usted recordar, no sé, un momento que muy seguramente fue un instante en el tiempo, y usted años después verlo plasmado en una fotografía y decir, uy, no recordaba esto, uy, o mire yo cómo me veía con pelo, uy, o mire yo cómo estaba de flaco, o uy, mire yo cómo participaba en eso, o uy, mire este edificio ya no estaba. Sí, no sé, cualquier cosa que usted haya sucedido. Y entonces no solamente era la descripción de la foto, que era lo que perseguía el archivo histórico, sino era esa conversación y esa memoria o esas nuevas narrativas que se tejían alrededor de ese momento. Eso, por ejemplo, me parecía muy bonito, muy enriquecedor, la verdad, y creo que eso es algo que vale la pena traer a colación. Eh, los lanzamientos precisamente de las colecciones. Cuando usted invita a quien la donó o a quien estuvo y le hace ese reconocimiento, por ejemplo, pues es algo lindo, ¿no? Es algo bonito, chévere, que usted vuelva nuevamente a traer esas remembranzas y a contar un poco esas historias que se dan sobre ese punto. Eso me parece lindo. Bien, Henry. Igualmente aquí podríamos durar infinidad de Sí, tiempo escuchando muchas anécdotas, pero como dicen por allí, el tiempo apremia y más en ese contexto es relevante e importante que en esos ejercicios que ustedes hacen como institución, el reunir personas que llevan mucho tiempo trabajando en la universidad, es también devolverlos a ellos en la máquina del tiempo y recordar, dice la misma frase, recordar es vivir y que prácticamente es recordar muchas cosas, situaciones, momentos, en fin, muchas cosas que son relevantes a nivel personal y a nivel como institución. Sin embargo, haciendo un paréntesis allí, Henry, en esta temática que es importante y relevante también. eh, en la actualidad, ¿qué proyectos está ejecutando ustedes como institución en aras de mejorar los servicios que ustedes prestan como archivo histórico? bueno, nosotros en este momento estamos
proyecto que, bueno, hay dos proyectos que me parecen importantísimos y que tienen como, son como diametralmente opuestos, pero que enmarcan un poco la realidad de lo que significa el archivo. Uno es como una mirada hacia el futuro de cómo mejorar la experiencia de nuestro principal cliente, que es el estudiante. Y es una cosa que estamos llamando la carpeta digital del estudiante. Y básicamente es que a través de una misma vista usted pueda tener consolidada o accesible toda la información que gira en torno a una persona que esté dentro de la Universidad de los Andes como estudiante. Sus notas, sus procesos administrativos, sus procesos académicos, todo lo que involucra la información asociada al estudiante en términos generales. Y eso pues lo estamos haciendo obviamente acompañado de tecnología, entonces para eso eh, la universidad ha hecho una inversión para adquirir un gestor de contenidos. La universidad también ha puesto unos dineros para desarrollar unos procesos de consultoría que nos apoyen en la conformación de esos procesos. Es necesario hacer unas integraciones con otras herramientas que manejan hoy en día cierto tipo de información. Entonces, eso es un trabajo muy amplio y que involucra muchos puntos y eso es como una mirada hacia el futuro. Y eso yo, en mi entender, lo veo como un cimiento para que a futuro usted pueda consolidar un archivo digital de la universidad. Eso es como un punto importante para ellos. O sea, si o sea, hoy en día estamos hablando de la carpeta digital, pero con seguridad años más adelante estaremos hablando del archivo digital donde este fue el cimiento. Y eso es como un punto que es lo que estamos mirando de hoy hacia adelante. Ahora, hacia atrás también otro tema importante que estamos haciendo es nosotros dentro de ese proceso de dona a los archivos, hemos recibido archivos de investigadores. Entonces hay uno que es del área de la Facultad de Ciencias Sociales, que es el Fondo de Lenguas Aborígenes que se llama CECELA, donde el CECELA lo lideró un grupo de profesores que buscaba básicamente salvaguardar toda esa cantidad de dialectos, lenguas que no están escritas, sino que son lenguaje hablado de distintas comunidades o distintos de esos que están por encima de 70 acá en Colombia y que se estaban perdiendo obviamente por la migración, por el desplazamiento, por la situación, por los cambios demográficos, bueno, y que la universidad en su momento lo acompañó ese proceso y que de un momento a otro, o bueno, con el pasar de los tiempos se acabó. Ese archivo nosotros lo recuperamos y lo tuvimos y lo tenemos como parte del archivo central y con ese archivo hemos presentado iniciativas a organismos internacionales para pedirles apoyo para la preservación y la conservación y descripción de ese fondo y ponerlo nuevamente al servicio de la academia. Y esos por ejemplo, unos temas que ya hemos logrado apoyos del Consejo Internacional de Archivos. Ahorita hace poco recibimos también una donación del ALA, donde nos dieron concursamos y hubo unas donaciones para ello, donde eso nos apoya o le da a la universidad también incentivos para poder hacer esos trabajos que, como lo estamos hablando, cuestan dinero y que normalmente escapan a la razón propia de ser de la institución. eh, pero que gracias a esas colaboraciones internacionales y a ese trabajo que el equipo precisamente ha realizado en la consecución de recursos, hoy en día estamos haciendo ese temas de descripción, de organización, de intervención de esos archivos para darles preservación. Entonces, estamos como por eso menciono esos dos puntos en particular, porque son como situaciones diametralmente opuestas, pero que apuntan exactamente a lo mismo, que es la preservación y divulgación de la memoria.
Bien, Henry, interesante, interesante, interesante conocer ese trasfondo a nivel de proyectos y que claramente asociados a las nuevas tecnologías que, por ejemplo, hoy vemos hoy en día la inteligencia artificial, Sí, el Big Data, el blockchain, Internet de las cosas, entre otros elementos que le van dando un dinamismo diferente y también resolver en menor tiempo posible consultas, accesibilidad a la información. Y bueno, también lo importante y relevante es el contar con el apoyo de la alta gerencia, como uno conoce en proyectos archivísticos o en instituciones como la de ustedes, porque sin ese respaldo, pues, pues sin ese respaldo prácticamente no sería lo mismo. de acuerdo, sí, señor, así es. Bien, Henry, continuando ya en esta parte final de la entrevista, igual, de otra parte, uno encuentra que en las instituciones buscan ese respaldo en las agremiaciones, las asociaciones, entre las mismas instituciones académicas en su respectivo rol. Y quisiera que su merced nos contara, en la actualidad, ¿ustedes se encuentran afiliados a alguna agremiación, alguna asociación? ¿Y cuál es su participación allí y qué aportes han realizado? Sí, a ver, nosotros estamos hacemos parte de los comités técnicos del Archivo General de la Nación desde hace, no sé, 10, 12 años. Perdón, prendo la luz que ya hemos oscurecido. Tranquilo, tranquilo, Henry. Eh, Hacemos parte de los comités técnicos del Archivo General de la Nación ya desde hace varios años. Específicamente, había uno que era el Comité Sectorial de Instituciones de Educación Superior. Y básicamente, bueno, ese era uno. Otro es el Comité de Gestión Documental, que eso sigue vigente. Otro es el de reprografía el de reprografía, perdón, y, y archivística. Y el otro era el de Comité Técnico de Audiovisual. Ujú. Los comités técnicos del Archivo General de la Nación tienen la finalidad de apoyar la generación de política pública. Eso es como la finalidad importante. Entonces, eso, por ejemplo, a nivel nacional nosotros apoyamos básicamente la expedición de las últimas, no sé, desde el Comité de Gestión Documental, por ejemplo, se generaron todas las normas ISO, las normas técnicas de calidad ISO 30300, 15489, 16279, la 12081, bueno, todas las normas técnicas que hay sobre gestión documental homologadas y a través de adopción idéntica, eso es importante, no adaptación, sino adopción idéntica. Nosotros participamos en eso y fuimos partícipes de toda esa generación de política pública. Dentro del Comité de Archivos de Educación Superior, un tema que creo que fue muy importante entonces el comité fue la regionalización. Los comités normalmente están centrados en Bogotá, porque es donde está el Archivo Sí. General de la Nación. Ujú, La regionalización lo que permitió era que integrar a las distintas universidades del país. Entonces nosotros teníamos nodos en Occidente, ujú. nodos en el norte, nodos en Oriente, y para vincular esas otras instituciones y dentro de eso se generaron distintos como conversatorios. Entonces se instauró que cada año se visitaba una de esas regiones donde se hacían conferencias y se hacían varias cosas. Eso lo paró muchísimo la pandemia, ¿no? La pandemia llega y para todos esos eventos, esas salidas, ese dinamismo que se estaba tejiendo como red. Y en el año, y digamos que lo que se empezaron a tejer fue como encuentros más virtuales, webinars, capacitaciones, y eso es lo que hemos venido haciendo durante ese tiempo, manteniendo ese mismo espíritu de no
desconectarnos del resto de nuestros partners o de nuestros compañeros o colegas de trabajo. Entonces hemos estado manteniendo contacto con eso. Eso en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, eh, también desde hace rato con un grupo de archiveros de Iberoamérica, conformamos una red que se llama la RIAES, que es la Red Iberoamericana de Archivos de Educación Superior, donde también veníamos haciendo unas conferencias cada 2 años en distintos países. Entonces, con eso estuvimos en Puerto Rico, estuvimos en México, en Uruguay, en Paraguay, perdón, estuvimos en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, haciendo eh, unas conferencias bianuales donde nos hacíamos encuentros de archiveros para trabajar en eso. Y a partir del año 2018, yo me vinculé con el Consejo Internacional de Archivos, específicamente en la sección de archivos universitarios e investigación, que se llama ICASUB. Y dentro de ICASUB me nominé para ser parte del buró, que el buró es como de toda la sección. Hay un pequeño grupo que estamos conformados como por 12 profesionales de distintos países, y en esa sección del ICA, pues soy el único latinoamericano, por decirlo de esa forma, que hace parte de eso, porque eso normalmente lo conforman o ha estado tradicionalmente conformado por personas que están en universidades anglosajonas. Entonces está la Universidad de Estados Unidos, de Reino Unido, de China, de Nueva Zelanda, de Australia, bueno, ahí de buena parte de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia. Eh, y España, obviamente. De Latinoamérica, el único que hace parte de ese buró soy yo. Estoy desde el año 2018. Esa nominación la recibo en el marco de la celebración de los 800 años de la Universidad de Salamanca en España. Me postulé nuevamente para un siguiente periodo que se acabó en el 2022. Me postulé y salí nuevamente elegido para un segundo periodo del 2022 al 2026. Entonces, eso es lo que hoy en día estamos con esa entidad, con el ICASUB. Pues ya hemos realizado 2 congresos internacionales. Uno se hizo en plena pandemia, precisamente se hizo en enero del 2021. Fue una participación masiva, tuvimos una participación no sé, nos tuvimos en red a más o menos unas 1.000 personas conectadas durante casi 4 días. Eso fue un hit. Participación de 30 y pico de países, o sea, fue un evento muy interesante, muy, muy interesante. Y ese evento lo íbamos a hacer eso está programado para hacer en el año 2020, en septiembre. Pero pues la pandemia obviamente nos cayó y nos dañó ese evento presencial, y por eso lo tuvimos que hacer en enero. Pero el que íbamos a hacer en Colombia buscaba atraer personas de toda Iberoamérica, sumado con personas de Europa y Estados Unidos. O sea, iba a ser una cosa muy grande acá en la universidad. Lamentablemente, como digo, nos cayó la pandemia y pues tocó dejarlo en formato virtual para 2021 en enero, febrero, pero fue un hit, la verdad. Y con ellos hemos seguido haciendo conferencias y webinars, donde hemos hecho unas colaboraciones muy importantes. Por ejemplo, hace poco, bueno, hace poco no, realmente eso fue en noviembre del año pasado, que fue el último que se hizo, que fue para hablar de las experiencias y los retos de las organizaciones de educación superior que ya tienen tecnología aplicada. Entonces, nos tuvimos la experiencia de la Universidad de Lleida en Cataluña, de la Universidad de Israel, de una universidad en Perú. Tuvimos experiencia de la Sociedad Portuaria de Baleares. Cosas muy interesantes, la verdad, para ver. Entonces, creo que esos son como los puntos en los cuales, y en esos que estamos. Ahorita estamos
en ese ejercicio. Y un poco con la red de ICASUB, lo que se ha buscado es que las universidades iberoamericanas se acerquen más a esa red que tradicionalmente ha estado más gobernada y usada eh, por universidades anglosajonas que por universidades iberoamericanas. Ese es el objetivo. No, interesante, Henry, porque igualmente allí se han acumulando experiencias, acumulando conocimientos, intercambio de saberes entre instituciones académicas, también con instituciones como el ICA, como el AGN, entre otras a nivel nacional e internacional, y que eso sirve para replicar y aportar a la misma universidad, busca de mejoras, de alianzas, de cooperación nacional, internacional, para que el día de mañana esas cooperaciones se transformen en nuevos aliados y asimismo eso, de esa alianza que se busca se transformen también el día de mañana proyectos que igualmente puede ser un gana-gana, un beneficio en general. Entonces, eso es lo relevante, importante y lo que su merced comenta en ese trasegar de experiencias con otros países, de representar la universidad, representar a Colombia. Entonces dice uno, venga, o sea, este cuento tiene su lado bonito, pero también, como dice, hay que ponerle el pecho a la brisa porque no cualquiera, digamos, tendría la misma actitud y disposición y sin embargo, también es darle ese valor agregado, porque ahí sí como uno escucha en la profesión también, Henry, que este tema no es para todo mundo, pero chévere y me alegra mucho saber de usted, Henry, que independientemente que usted no sea archivista de profesión, se ha ganado ese espacio, se ha ganado ese respaldo. También bajo su equipo de trabajo ha sabido conocer cómo está el querer como el hacer y de ese querer como el hacer, usted mismo ha sembrado esa semilla para que así mismo genere frutos, vea ese interés bonito de los archivos, la memoria, de conocer estas experiencias que enriquecen no solo un perfil profesional laboral, sino también realmente ser también agradecido con la institución, porque sin eso prácticamente no estaríamos en este contexto, pero me alegra, Henry, como personas como usted, como profesionales que buscan esas alianzas, esos aportes significativos y que eso hace fortalecer mucho más la profesión y que lo bonito también de esa profesión es que es transversal, la palabra que su merced lo decía en anterior respuesta. Esto es transversal porque prácticamente es muy transversal no solo a las dependencias, sino también a las personas, a los que no conocen de esa profesión. Hay otros agentes, hay otros gestores que dicen, venga, yo le enseño, yo le explico, lo motivo. Así le parezca, ay, que me hablen de archivos, que me hablen de memoria, no, qué pereza. Pero es verle el lado bueno y me chere por ese lado, Henry, lo felicito y me alegra mucho que en estos testimonios que harán en la entrevista, personas como usted son los que se necesitan, independientemente sea otra profesión, pero que le dan el amor a la profesión y que hoy en día es el reflejo donde usted está hoy en día. Gracias, Luis Guillermo, muy amable. Gracias. Bien, Henry. Y ya para ir, sí, como dicen, finalizando, eh, esta pregunta que le voy a hacer es también relevante porque como le mencionaba anteriormente en alguna de las preguntas, las personas vamos formando parte de la institución, las personas hacen la institución también, y más sin embargo en ese ir y venir de cambios de personas, de dependencias, cambios de infraestructura, ¿cómo se visualiza el archivo histórico en 10 años? ¿Cómo usted lo visualiza a nivel general? Yo creo que los archivos definitivamente tienen que migrar. O sea, yo creo que la técnica archivística tiene que cambiar considerablemente. Y le voy a decir una cosa que creo que ha sido, o sea, creo que ha sido una equivocación de la profesión y es haber cedido Ujú. un terreno que es en lo que la profesión debe haber sobresalido. Hoy en día usted habla de científicos de datos, analítica de datos, todo enfocado a los datos como las profesiones del futuro.
Pero si usted ve todo lo que es la analítica de datos, todo eso, todo lo que está asociado a eso, usted necesita dos conceptos importantes. Uno, todo lo que tiene que ver con la taxonomía, y otro, todo lo que tiene que ver con la ontología. Y esas dos palabras, esos dos conceptos, es lo que a usted le da la organización y la estructura para generar o para usted clasificar y organizar la información. Eso que hace algún tiempo se desarrolló dentro de la profesión para los archivos físicos, se perdió en el mundo digital por parte de esta profesión. Y el que lo empezó a hacer fueron los ingenieros de sistemas. Los ingenieros de sistemas son los que tomaron o se abanderaron de ese proceso y son los que han venido desarrollando y son los que han tenido que hacer eso. Y eso ha implicado que los archivistas realmente necesiten aprender y a volver nuevamente a repensar su profesión desde eso. Usted hoy, por ejemplo, lo que yo le decía hace un momento, ¿usted qué le va a pedir a una persona que le haga una pregunta de en qué caja, carpeta, folio le guardó el papel para usted ir a poderla buscar? Eso no lo sabe nadie, ¿sí? Usted necesita es un documento, mire, yo como que me acuerdo que en el, no sé, en 1930, tal persona como que estudió tal cosa o estuvo por acá. Pues usted tiene que mirar cómo llegar a eso. Para eso hay técnicas para que usted pueda renombrar, recuperar, rehacer los archivos. Y no que usted se convierta como en un, no sé, que usted tenga un archivo que es detrás de usted una caja fuerte y usted como un centinela parado que no puede entrar nadie. Eso creo que eso sí definitivamente tiene que cambiar considerablemente. O sea, los archivos deben ser más abiertos, más públicos. Y por supuesto, eh, creo que parte de eso es que el lenguaje también se suavice con ello. Entonces yo sí veo que en 10 años el archivista tiene que reaprender nuevamente su profesión, tiene que recuperar parte de eso, del tema, tiene que apropiarse de la tecnología, definitivamente la tecnología tiene que estar dentro del ADN del archivista. No creo que sea un tema de programación, eso es otra cosa, pero sí, por ejemplo, temas como conceptos como recuperación, acceso, descriptores, metadatos, ontologías, tesauros. Esos son temas que nuevamente deberían de ser parte del vocablo de un archivo o de un archivista e incorporarlos dentro de ese tema. No lenguajes de programación, no es que así lo hacemos siempre, no es que lo que diga el archivo general, no es que la ley, no, o sea, no, eso no, creo que si se sigue por ese camino, no es el adecuado. Que es que la ley dice, pues sí, la ley puede decir tal cosa, pero es que hoy en día somos completamente, y no significa violar la ley, ¿no? Eso estoy siendo claro con eso. Significa es buscarle también la forma para que eso, porque o sea, en todas las profesiones la ley va detrás de lo que viene el desarrollo. Y yo no puedo estar parando el desarrollo por lo que la ley no está actualizada. Eso siempre va a ser un tema. Entonces yo más bien tengo que soltar un poco ese concepto de que es que la ley dice y más bien ir con el desarrollo. Eh, ya fíjese que ya estamos hablando de inteligencia artificial, que usted sencillamente da dos comandos y le crean alguna cosa. O sea, eso ya, el concepto de rezarse las leyes de memoria, de eso está mandado a recoger. Muy seguramente en 10 años vamos a tener un archivo digital integrado con temas de patrimonio, donde usted a través de un par de clics usted puede entrar a portales y usted literal como usuario no le importa dónde esté la información, solo que usted pueda acceder a ella. Entonces usted como archivo lo que tiene que estar es primero presto a atender cómo el usuario soluciona su necesidad, pero usted por detrás cuidando de que no se le pierda la información. Y para eso usted necesita tener unas estructuras de organización, pero que esas estructuras de organización no limiten la forma como el usuario la consulta o cómo accede a ella. Creo que eso es como el gran reto que usted tiene que tener en cuenta para eso. Y para eso pues ya hay técnicas, o sea, hoy en día ya
La tecnología ha avanzado muchísimo. Usted necesita definitivamente trabajar en llave con el área de sistemas. Usted necesita poderle explicar a un ingeniero qué es lo que usted quiere, que el ingeniero le entienda a usted qué es lo que usted espera, que espera lograr. Definitivamente eso creo que es muy importante que, que el archivista de los archivos entiendan de que el mundo está cambiando y que ha cambiado y que necesitamos estar apalancados en eso y que definitivamente el servicio es la clave. No, Henry, totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta, porque hay una palabra clave que me quedo de esta entrevista, es repensar la profesión. Y es muy válido porque eso debería aplicar en todas, pero en especial del archivista, porque en alguna experiencia nos decía otra colega archivista en un estudio de posgrado que yo hice, decía, venga, los archivistas también tienen que aprender a gerenciar, tienen que aprender a venderse, porque digamos, si le dicen a uno, sujétese a las normas, que el archivo general, que etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento dije, venga, sí tiene razón, porque sale la oportunidad de gerenciar un proyecto y uno queda, pucha, queda uno como sin bases o algo muy básico y de ahí para allá como que bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Y clave esa palabra que Henry menciona es repensar. También es válido en cuanto a hacer ese aliado estratégico, ese apoyo con el área de tecnología, porque es también traducir de esa Biblia, llamémoslo así, la archística es una Biblia con mucho conocimiento, muchas formas, muchas cosas, pero para la tecnología hay que también traducirle, venga, esto se hace así, así, para que claramente sea algo más amigable, más llevadero y no solo con tecnicismos por aquí, por allá, sino prácticamente es también repensar la profesión. Pensaría uno que las actividades para hacerlas más amenas, Henry, pero muy válido lo que su merced dice y que esto igualmente también se pudiera ver en estos momentos, pero claramente que a futuro, en esos 10 años, seamos mucho más prácticos, más eficaces, más eficientes, porque con el apoyo de tecnología, pues todo se puede. Y mire que hay varios ejemplos en el mundo, ¿no? Entonces, mire, Ujú, por ejemplo, cuando sí, surgió la guerra de Rusia-Ucrania, todo el mundo está preocupado que porque la guerra y que no sé qué, pero ¿usted cree que alguien se ha preocupado de decir, venga, y esa memoria que se tenía, no sé, en esos museos, en esos edificios, en esos archivos, ¿qué pasó? Pues nadie más, o sea, usted no ha escuchado en la televisión, ni en la prensa, ni en nada, ni en internet, ninguna noticia relacionada con eso. Los únicos que se han preocupado son el mundo de los archivos. El ICA sacó un comunicado, el Consejo Internacional de Archivos sacó un comunicado, los archiveros de varias universidades escribiéndole a los archiveros ucranianos, diciéndoles, miren, yo pongo mis recursos para eso. Entonces se empezaron a tejer colaboraciones para archivamiento web. Para nosotros esa palabra acá en Colombia ni existe, ¿sí? El web archiving. Eso en el mundo ya está inventado. Ya hay herramientas que hacen eso, de cómo usted archivar páginas web directamente a través de una metadata y que usted haya un robot que esté leyendo lo que usted saca en su website y lo esté guardando constantemente, sobre todo esas publicaciones que cambian constantemente. Eso ya existe. Acá en Colombia todavía estamos, o sea, eso, ni idea, ¿no? Pero eso, por ejemplo, está. Otro punto importante es que usted, por ejemplo, en tecnología, eh, hay muchos desarrollos que usted puede hacer en términos de colaboración. O sea, por ejemplo, en el mundo de las universidades, uno, frente a las empresas de tecnología que gestionan software, ¿usted cree que todas las universidades no tenemos requerimientos comunes? Por qué cada uno está comprando una herramienta de software que es la misma herramienta de software, pero para cada universidad? Porque no se pueden reunir 4 o 5 universidades a hacer unos requerimientos comunes y contratar una herramienta, una sola herramienta, con 5 licencias para las 5 universidades. Si ya todo está en la nube, ¿no? O sea, usted no necesita un servidor en la universidad o en la universidad B o en la universidad C. O sea, eso está en la nube. Usted podría tener una experiencia de negociación de ese sentido. Entonces se enriquezca a través de unos procesos conjuntos. ¿Y usted no cree que un archivo
que no sea de la universidad A o de la universidad B, sino un archivo universitario de, no sé, 5 o 6 universidades, ¿no sería algo interesante? Hacia allá deberíamos de tejer, o hacia allá deberíamos de empezar a enfocar un poco los puntos, a ser más colaborativos entre nosotros. Y eso ya hay experiencias en el mundo que lo hacen. Ya hay experiencias que están mirando ese tipo de cosas. Esos son dos ejemplos, por ejemplo, que le digo que yo creo que hacia allá deberíamos de tejer, porque acá en Colombia realmente estamos atrasados en términos de eso. Nos No, quedamos en excelente. quién lo lidera y quién lo hace y quién pone más plata y entonces si usted pone Ujú. 3 pesos, yo porque necesito cuatro, pero nos quedamos en el detalle y no en la visión. De acuerdo, Henry, más estos temas que también son relevantes, importantes y ponerlos en mesas de trabajo, en comités, aquí no solo con el AGN, con Archivo Bogotá, con los mismos archivos universitarios, también, digamos, fijarlo, revisar las políticas, o sea, hay mucho camino por ajustar y recorrer, pero prácticamente, como dice un dicho, la unión hace la fuerza y con con estas temáticas que su merced comenta, prácticamente hay mucha tela que cortar, Hay una, muchísima tela. hay una cosa que se me olvidó mencionarle para que, Tranquilo, Henry. para que la apunte. Cuando usted me preguntaba Ujú, que hacemos parte, ujú, de qué sí, asociaciones somos parte. Una que se me sí, olvidó muy importante es las mesas sectoriales del SENA. importantísimas. Sí, el SENA tiene unas mesas sectoriales donde se encarga de mirar las competencias laborales en sectores. Entonces, hablemos específicamente del sector de archivos. Entonces, nosotros de la Universidad de los Andes hacemos parte de la mesa sectorial de archivos, donde miramos las competencias laborales de eso. Y eso, por ejemplo, es un tema, a mí me parece súper importante porque nosotros, una de las grandes apuestas que nosotros hicimos era trabajar con los chicos del SENA. Y para nosotros inclusive es un proyecto muy bonito en la universidad que se empezó a trabajar con los chicos del SENA. Los chicos del SENA en algún tiempo eran un sector de la población que no era bien recibido dentro de las Ujú. instituciones y varias instituciones monetizaban esos recursos. Nosotros consideramos de que eso no debemos de monetizarlo, sino que los acogimos. Y nosotros, por ejemplo, hoy en día muy buena parte del campo profesional digamos de lo que nos ayudan en la gestión documental dentro de la universidad son recursos SENA, son chicos del SENA y hemos tenido experiencias muy bonitas con ellas. Hemos tenido desmovilizados, madres, cabezas de familia, chicos que estudian de noche, o sea, estudian desde las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. eh, Sí, porque no es es el momento en que puede, o sea, hay unas condiciones de vida importantes y esas personas han estado con nosotros y nosotros les hemos, no solamente ellos nos han aportado a nosotros sus conocimientos, sino nosotros como institución le hemos aportado a ellos también una esperanza, una experiencia laboral certificable frente a eso. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante esa mesa sectorial del SENA, porque es donde nosotros podemos dar una voz sobre qué consideramos como empresa, como institución, que un muchacho que lo forme el SENA debe tener. Y buena parte de lo que le estoy comentando, por ejemplo, ahorita precisamente en este año, ahorita 2023, una de las experiencias que nosotros hicimos con 4 universidades del centro, con la Tadeo, con la Universidad de Javeriana, con la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes, las 4, nos unimos para sacar a través del SENA un grupo cerrado de formación para nosotros. Entonces el SENA nos dijo, ustedes consiguen 30 personas y yo les pongo el profesor y les pongo y les formo esas 30 personas para que ustedes luego, esas 30 personas vayan a trabajar con ustedes. Entonces por eso digo que esas herramientas, esas estrategias de colaboración se pueden hacer. Y nosotros ya lo hicimos. En este momento tenemos chicos que ya están estudiando, que están en su etapa lectiva formándose para que en unos 6 meses vayan a cada una de las universidades a prestar su servicio y a ganar una experiencia laboral durante su etapa productiva. ¿Sí? Entonces, eso es un gana-gana, es un gana para ellos, es un gana para nosotros, es un gana para el SENA, es un gana para todos. Eso, por ejemplo, son una experiencia muy bonita. ¿Que fue difícil poner de acuerdo? Por supuesto, pero lo hicimos. Y eso, por ejemplo, es un tema súper importante. Y en esa mesa sectorial
nosotros le dimos ciudad al SENA. Mire, ¿qué es lo que requerimos nosotros que un chico de eso sepa? A mí no me importa que sepan foliar, o sea, es poner con un lápiz un número en una esquina, pues eso no es importante. Más bien, ¿por qué es importante? Querían de hacerlo. Pero un chico de eso sí debería tener completamente claro qué es un SharePoint. ¿Cuál es la diferencia entre un SharePoint y un OneDrive? ¿Cuál es la diferencia entre un Dropbox y un Google Drive? ¿Qué es la tecnología que está detrás de cada una de esos y cómo impacta precisamente a eso? Cuando usted guarda un documento en Drive, ¿cuáles son las políticas de seguridad que le están diciendo sobre esa información? Eso debería tener, conocerlo, muchachos, para que se lo pueda no decir. Y son cosas que hoy en día todo el mundo hace y todo el mundo usa. ¿Las saben? Muy seguramente no. ¿Sí? Eso, por ejemplo, son las cosas que nosotros estamos hablando al SENA desde esa mesa sectorial, de qué es lo que las competencias laborales que un chico de ellos debería tener. No, interesante, Henry, porque igualmente allí es donde se ve las alianzas estratégicas, se ven los resultados, se forman las personas, muchos elementos a favor y que así se dificulta en el camino ponerse de acuerdo, pero se sembró la semilla y está dando los frutos. Y eso me parece un trabajo muy importante, relevante, Henry, que lo sigan manteniendo a futuro, sea en el SENA o ya digamos con otras instituciones, pero importante y relevante lo que su merced nos comenta, porque estos ejercicios deberían tenerlos en cuenta las instituciones a nivel mundial y que Archivos es una voz de conocimiento en cuanto a mostrar lo que hacen otras instituciones como la Universidad de los Andes, el Archivo Histórico, que vean estos ejemplos, que lo tomen como un ejemplo, que lo valoren y que lo apliquen en otras instituciones a nivel mundial. Y realmente, como le digo, Henry, lo felicito y felicito al Archivo Histórico de la Universidad de los Andes, usted en cabeza de esta institución, porque igualmente con trabajo arduo, con esfuerzo, se ven los resultados y hoy en día es el reflejo de lo que están haciendo hoy en día y ante todo el respaldo de la institución, Henry. Lo felicito muchísimo y Gracias, ujú, Guillermo. no, claro que sí, Henry. Y para ya cerrar nuestra entrevista, quería mirar ya esta última pregunta que ustedes como institución conocían antes de la revista Archivos y qué se llaman de esta entrevista, Henry. Yo realmente sí había escuchado la revista, ya la había escuchado. Estaba intentando acordarme si la escuché en un evento en México o la escuché precisamente en el 2018 en el evento de la Universidad de Salamanca. Pero sé que en ese momento alguien me regaló un folletico. Eh, por supuesto que antes, cuando usted me contactó, hice la tarea de googlearlos y ver un poco su website. Sé que Luisa, la persona que usted contactó desde el área de servicios, que es nuestra coordinadora de esa área, ella sí ha revisado artículos y nos ha compartido artículos que ustedes han escrito. Entonces, sí tenemos información. De pronto no al detalle y de pronto no con ellos. Yo, pues por supuesto, por lo que ya estuve haciendo el paneo, sí logré ver que ustedes tienen un alcance muy interesante y amplio. Entonces, eso es. ¿Y qué me llevo de esta entrevista? Pues me llevo, la verdad, una alegría inmensa de, uno poco de tener un interlocutor y podernos contar lo que a veces se hace en silencio y que alguien lo visibilice. Eso me parece algo bonito porque hoy yo siento que un poco lo que el lema que le decía al inicio, que hoy se está haciendo historia. Entonces, lo que usted escriba, lo que usted traduzca, va a quedar como parte de la historia de un día como hoy a las 6 de la tarde en un día lluvioso en Colombia. Hablamos de algo que a ambos nos apasiona. Entonces, creo que eso es lo bonito de todo este proceso y lo que me llevo es como un grato recuerdo de mi vida y el cual le agradezco muchísimo que usted lo haya hecho posible.
No, Henry, valoro mucho sus palabras y también el agradecimiento a la Universidad de los Andes, a usted como cabeza del área, también a Marlene, que en algún momento, Marlene Torres, colega también que distingo hace un tiempito, compartimos espacio en algún comité de la GN y que en algún momento pensé hacer esta entrevista porque ya había hecho este ejercicio con la Universidad de Javeriana, con la doctora Alma Miranda. También fue como una charla muy amena, como lo estamos haciendo en este espacio. Y es chévere porque también es mostrar al mundo el quehacer de otras instituciones. Y como su merced lo decía, Henry, es un trabajo en silencio, que más de uno se imagina, no, están haciendo X cantidad de cosas, pero también digamos de este espacio también que es memoria, que es lo que estamos dejando huella sobre este relato, este contexto, es darlo a conocer a todos nuestros suscriptores de archivos, de ser yo ese interlocutor, de ser ese remitente, ese destinatario también para otras personas que conozcan realmente ese quehacer y que también en algún momento van a tomar algo relevante. Uy, esta entrevista me gustó por esto, no, no me gustó por esto otro, pero es también mostrar lo que otras personas hacen en lo recóndito, por decirlo de alguna manera, pero igualmente doy las gracias a ustedes como universidad, como institución, Henry, a usted por el espacio, a su grupo de trabajo por la gestión administrativa también de que estuviera esta revista y por supuesto también el agradecimiento también a Archivos de permitirme retomar este tipo de entrevistas en video que es muy, muy relevante, muy importante. Y ante todo, conocerlos a ustedes, conocer lo que hacen, lo que piensan hacer en el futuro y ante todo que se ve reflejado en el quehacer diario, en el quehacer diario. Muchas, muchas gracias a usted, Henry, por este espacio y que igualmente espero volvernos a encontrar en una nueva oportunidad, en algún espacio, sea a nivel de comités o en otros espacios, pero gracias por permitirnos, Archivos, conocer, dar a conocer lo que hace el Archivo Histórico de la Universidad de los Andes. Y ya para terminar, Henry, cuéntenos dónde los podemos localizar, algún dato de contacto, correo electrónico para que otros colegas o otras instituciones se contacten con ustedes si hay ese intercambio de conocimiento, información, por favor. Claro, gracias. Pues miren, nosotros estamos en Instagram y en LinkedIn y en Twitter como Memoria Uniandes. Así, así simple, @Memoria Uniandes, ahí está nuestras redes sociales. Tenemos una página web, se llama administraciondocumental.uniandes.edu.co. Eh, es una página que intentamos hacerla muy amigable porque intentamos compartir con nuestros colegas precisamente eh, información no solamente de interés del archivo, sino de la metodología y el camino que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Entonces es una página que no solamente tiene contenido relacionado con el archivo, con ellos, sino también es un contenido que entrega valor en el sentido de formar a generaciones y a personas que estén interesadas en conocer de esos temas y cómo hemos acercado a esto. Y pues digamos que nuestro correo, al cual usted nos escribió, Ujú. serviciosoad@uniandes.edu.co, que es nuestra línea de servicios precisamente, y en la cual en esa línea de servicios, que para nosotros es un componente muy importante, es donde podemos tener ese contacto primario con lo que se necesite. Entonces, que usted necesita una fotografía, con mucho gusto. Que usted necesita narrar, con mucho. Que usted necesita que le explique, con mucho gusto. Que quiere organizar un webinar, con mucho gusto. O sea, lo que a usted se le ocurra, con mucho gusto. Desde que tenga que ver con archivos, obviamente. Y, y por supuesto, siempre dispuestos a colaborar con la comunidad, con los colegas, con los amigos y Ujú. bueno, pues decirles a todos, recuerden que los archivos son memoria, los archivos son Ujú. transparencia, los archivos son lo que nos ha permitido que hoy en día conozcamos lo que hicieron nuestras anteriores generaciones y Ujú. muy seguramente los que permitirán que nuestras siguientes generaciones conozcan lo que hoy estamos haciendo.
Entonces, invitadísimos a que sigamos haciendo memoria, sigamos haciendo historia y que la documentemos. No, excelente, Henry, este cierre de la entrevista y alguna frase que dicen o comentan en un programa en Caracol Radio en el Club de Lectura, cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo y prácticamente cuando uno visita un archivo histórico no vuelve a ser el mismo porque se conjugan muchos elementos, muchas cosas y no, no sale uno igual del lugar donde entró. Entonces, Henry, nuevamente le agradezco mucho su tiempo, su disposición, nuevamente a la Universidad de los Andes, al Archivo Histórico, por este tiempo, un espacio ameno, muy chévere. Y no, usted gracias por su amabilidad, por su actitud, su disposición y espero nuevamente retomar alguna segunda parte, algo que tal vez se nos quedará en el tintero, en el camino, pero muchas gracias, Henry. Y de parte de Archivos, nuevamente mil y mil gracias. A usted, Luis Guillermo, por su tiempo, por su disposición, también por tomarse el tiempo de contactarnos, Archivos por generar este espacio. A todos los colegas un abrazo grande y pues bienvenidos a la Universidad de los Andes cuando lo consideren pertinente. Usted también bienvenido y quien requiera, quien necesite, súper bienvenido para acompañarlos en lo que podamos apoyarlos, siempre dispuestos. Muchas gracias, Luis Guillermo. Un abrazo grande. Gracias, Henry. Igualmente, un abrazo de parte de Revista Archivos. Buena noche y que esté muy bien. Muchas gracias, Henry. Gracias. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.